Estamos terminando hoy el día de 19 de Av y entrando en el día de 20 de Av. Pasada hablamos de 15 de Av. Hablamos de la importancia de la gran revelación que viene después de la destrucción. Hablando de la luna, que tiene su disminución hasta que desaparece y renace, se renueva, es un nacimiento. En el mes de Av en general, encontramos que es un mes en cual está el día de fallecimiento que se llama Hilula de varios de los grandes cabalistas. Más conocido, el Arizal, falleció el 5 de Av. Si no estoy equivocado, también el Ramak, Moshe Cordivero, falleció en Av. Había el maestro de Reb Shlomo Elkavitz, o Reb Shlomo Elkavitz mismo, el autor del Lejadodi, falleció en Av también. Todos diferentes días de Av. Había un gran Hasid del Tzemach Tzedek, del segundo Rebbe de Chabad también, Reb Hillel Paritcher, él también falleció en Av. Y más cerca a nosotros está el papá del Rebbe. El papá del Rebbe, Rabbi Levi Yitzchak, era un gran Mekubal, se llama siempre con el título HaMekubal, era un gran cabalista. Hay varios svorim impresos, se llaman Torat Levi Yitzchak. Todo lo que él explica es al pi Kabbalah, aunque sea cuando explica temas, asuntos de halajá y asuntos de Talmud, siempre encuentra la manera de explicarlo también según la Kabbalah. Y él falleció el 20 de Av en un estado de exilio. Él fue el gran rabino de una ciudad grande que se llama Yekaterinoslav, hoy conocido como Dnepropetrovsk. Y él fue un rab con mucha firmeza, no se asustó y no se entregó al régimen comunista. Y abiertamente se ponía firme en lo que él creía, en su fe en Hashem y hacer las cosas. Hay varias historias conocidas. Y el final fue que le entraron un día en su casa, le encarcelaron. Después de un tiempito lo llevaron con un veredicto, lo exiliaron a un, si no estoy equivocado, que se llama Kazajstán, la República de Kazajstán, en un pueblito remoto que se llama Chieli. Y después de 5 años de estar ahí, sufrir y enfermarse, lo dejaron salir de ahí y vino al capital que se llama Alma-Ata y ahí fue enterrado. ¿En qué lugar? Alma-Ata, creo que es el capital de Kazajstán. El estar en Galut es gran tortura para el ser humano, hasta que en ciertos asuntos es considerado más grave el Galut que el muerto. El muerto uno deja de sufrir. El galut, el exilio, fue para torturar a la persona. Y fue una tortura física, está escrito sobre esta poco gente que lo vieron ahí, especialmente la Rebbe Tzimchana, su esposa que fue a acompañarla ahí con mucha mesirut nefesh. Sufría hambre, no tenía techo, sufría del clima, un terrible clima, sufría ahí con los bichos y con los goyim, sufría muchísimo. No vamos a entrar en todos los detalles,
todo por el gran crimen de difundir el judaísmo y ponerse firme a no ceder a las demandas de los comunistas que quisieron que él como líder baja la cabeza a sus ideas, y él siempre se mantuvo firme. Muchas veces venció a los comunistas locales, hasta que una vez fue especialmente a encontrarse con el presidente Kalinin, porque en Ucrania, en esta parte de la Unión Soviética, hasta hoy en día es uno de los grandes productores de harina, es decir, productores de trigo. Sabemos que ahora con los problemas subieron los precios de trigo porque no podían sacar los cereales de ahí. Y para Pesach, como vivían millones de Yudim en la Unión Soviética, hacía falta hacer matzah para todos. Y él era encargado del kashrut de los matzot para todos los Yudim de la Unión Soviética. Y puso mucho énfasis que sea hecho de la mejor manera bien kasher le Pesach. Y él era muy firme en eso, y cuando habían partidas de trigo, de harina, que él vio que no están aptos, los descalificaba. Y en una oportunidad del régimen comunista habían ahí gobernadores o gerentes locales que no le gustaron que él está invalidando tanto, sentían que va a subir el costo, y ellos estaban acostumbrados a apretar a la gente a hacer y firmar lo que ellos quieren, y él no era así. Así que cuando no le hacían caso, pidió una reunión con el presidente Kalinin, y se encontró con él, y Kalinin dio el orden que Rabino Schneerson, todo lo que él exige sobre los matzot hay que hacer caso. Era un hombre de mucha firmeza, mucha fuerza, no se doblegaba, estaba bien conectado a Hashem, y no dejaba, y todo lo que él estudiaba veía no solamente que era un gran Talmid Jajam en todo lo que es halajá y todo lo que es Talmud, sino también era un gran cabalista, y siempre conectaba todo con los conceptos cabalísticos. Cuando él estaba en la cárcel, él estaba ahí, sufrió mucho, tanto que cuando después sacaron de los archivos en los años 90, cuando cayó el muro, sí, tenía the Iron Curtain, la cortina de hierro, y podían sacar documentos ahí de los archivos del KGB, etc. Encontraron ahí el foto que le sacaron como prisionero, y mandaron una copia del foto al Rebbe, y el Rebbe escribió atrás, Amur, signo de pregunta. ¿Ese es mi papá? No es mi papá. Su papá era un hombre con presencia. Lo hicieron sufrir mucho, lo torturaron, pero él, a pesar que su cuerpo lograron romper, su alma no se dejó. Y apenas llegó al exilio ahí, no tenía nada, y llegó su señora después. Ella se fue a fabricar, era un lugar remoto y primitivo, no había tinta. Tenía que ir, aprendió a fabricar tinta, y él tenía varios libros que ella trajo, y él en los costados de las páginas que no estaban impresos, escribía sus pensamientos de Torah. Y ahí escribía sin tener su biblioteca y sin poder mirar las referencias todo de memoria. Se ve ahí su gran conocimiento y su genialidad. Pero sufriendo físicamente no paró de escribir Torah, y ella después logró sacar ese y traerlo al Rebbe. Y el Rebbe imprimió los Hidushei Torah de su papá, que escribió en el Galut, y también en los Fabrengens dedicaba momentos para explicar un poquito cada vez de algo de la Torah de su papá.
Después se imprimió, los Svarim se llaman Torat Levi Yitzhak, él se llamaba Levi Yitzhak. Un judí que se llama Rab Baruch Schneier. Rab Baruch Schneier era hijo de un Reb Levi Yitzhak, el primer Reb Levi Yitzhak, que era hijo de Rab Baruch Sholem, el hijo mayor del Tzemach Tzedek, del tercer Rebbe de Chabad. Tzemach Tzedek tenía 6 hijos, 7 hijos, creo. Todos se hicieron rebes, algunas en su vida, en otras ciudades, algunas después de su vida. El que fue oficialmente su sucesor fue el menor, el Rebbe Maharash, Rabbi Shmuel de Lubavitch. El único que no se hizo Rebbe era el mayor, que se llamaba Reb Baruch Sholem. Reb Baruch Sholem en una edad muy joven conoció a su abuelo, el bisabuelo, el Alter Rebbe, y estaba muy conectado al Alter Rebbe, al autor del Tanya. Hasta que aprendió de él leer la Torah, en una edad muy joven, tenía totalmente 8 o 9 años cuando falleció el bisabuelo. Y cuando viajaron escapándose de Napoleón, Rabbi Baruch Sholem acompañó al Alter Rebbe con el bisabuelo. Él dormía con él en la noche en su habitación. Tenía una relación muy cercana. Cuando falleció el bisabuelo, Rabbi Baruch Sholem se le quebró el corazón y se quedó con un corazón quebrado. Era una persona muy quebrado, se podía largar a llorar muy fácilmente, muy sensible. No se hizo rebel y decían que el Tzemach Tzedek le pidió que no se hace rebel, porque en realidad el mayor tiene el primer derecho de ser el rebel, mejor es el primero para heredar el puesto si es apto. Tzemach Tzedek le pidió que no tome el lugar y lo prometió. V'dor revi yeshuvu hena. El cuarto generación va a volver, es decir, como decirle, si vos cedes, tu descendiente va a volver a ser el Rebbe. Y este fue el hijo de Reb Levi Yitzhak, nuestro Rebbe, que fue el cuarto generación desde Reb Baruch Sholem. Así, contando después de Reb Baruch Sholem 4, el Rebbe es el cuarto. Así que Reb Levi Yitzhak venía de una familia muy importante, todos Talmidei Jajamim, uno atrás del otro. Él era un gran estudioso. Y antes de ir cuando era joven, recién casado, unos años después de casarse, fue a buscar semijá. Semijá es una recomendación de ser rabino de grandes estudiosos en Europa, incluyendo algunos rabinos que no eran Hasidim y no tenían un gran favorismo a un rabino hasídico. Uno de ellos fue en Lituania el famoso Reb Chaim de Brisk. Chaim de Brisk era una figura muy importante. Era el Rosh Yeshiva en Brisk. Hasta hoy en día hay los yeshivot de Brisk que siguen su forma. Él inventó toda una manera especial en el estudio del Talmud y Halajá. ¿Qué país estaba? En Lituania. Y ahí vino Reb Levi Yitzhak, era en la época de Sukkot, y quiso que el otro le toma y le da un semijá, se llama, para el Rabanut. Él era vestido como un Hasid, también tenía el apellido Schneerson, así que era obvio que es un Hasid. Y Reb Chaim no le hizo fácil, al contrario, le hizo muy difícil. Y después le dijo, Leivik, tenés una cabeza tan buena, ¿en qué te lo metiste? Quiere decir, al lituano le molestaba que un judí con tan buena cabeza, que no lo podía deshacer en la parte talmúdica porque buscaba hacerlo difícil y lo superaba, que puso tanta energía en el estudio de Hasidut y Kabbalah, no lo podía entender él. Una de las preguntas que le hice, él tenía que estar en el Bet Din de Reb Chaim, y cuando venían preguntas, le pedía al joven que él le conteste. Y una de las preguntas era
que vinieron algunas Yudim que vivían en un edificio juntos. Y hicieron atrás un sukkah que compartían en Sukkot. Y en Shabbat de Sukkot se dieron cuenta que se olvidaron hacer un Eruv Hatzirot. Hay un precepto rabínico que mucha gente que vive en diferentes departamentos, para poder sacar del departamento a la propiedad en común que tienen, como el patio de atrás donde estaba la sukkah, a pesar que es todo un dominio privado, es un reshut hayachid, pero hay un ley rabínico que hay que hacer un eruv hatzirot. Eruv hatzirot es que se ponen una comida que participan todos y se mezclan como en temas que están como una familia y por eso pueden llevar. Sí. Si olvidaron hacer el eruv y ahora quieren salir a comer y no saben si pueden comer, pueden salir con la comida al azúcar. Reb Chaim le pidió a Reb Leivik que él contesta. Reb Leivik espontáneamente, así sin tener que pensar mucho, contestó que el sukkah mismo es el eruv. En otras palabras, todo el concepto del eruv es que hay una comida en común y se pone en un lugar común para todos. Acá tienen todo el lugar común para comer, es de todos. Y comen todos juntos en el mismo lugar, es el eruv más grande que hay. Reb Chaim aceptó este psak y le dio la smicha. El Rebbe, en una sijá, explica este concepto un poco más en su idea interno, como se explica a Pi Hasidut. En realidad, cada yehudí tiene que recordar hacer un eruv, que es el concepto del eruv. El eruv es recordar que todos los yudim somos una gran familia. El eruv es ser consciente que somos todos unos. Cuando vienen y dicen que no se recordaron hacer un eruv, hay una falta en el concepto de unión, en el Ahavat Israel. Se olvidaron hacer lo que tienen que hacer para unirse. Y ahí lo que Reb Leivik dice es que el tiempo especial de Sukkot, donde hay un mitzvah de sentarse en la sukkah une a todos los Yehudim. Aun si el Yehudí no se acordó, el sukkah mismo lo une. Vemos que la sukkah es la única mitzvah que la misma sukkah puede envolver varias Yehudim y unirlos. No hay otra mitzvah así, que el objeto de la mitzvah puede envolver varias Yehudim juntos. Encontramos este año, es el año de Shemitah. Y el año de Shemitah justamente es seguida en el Sukkot, después de la Shemitah. Sigue Hakel, una mitzvah especial que se llama Hakel. Esta mitzvah no es un mitzvah que podemos cumplir sin Bet HaMikdash y sin rey. Pero en la época del Bet HaMikdash, cuando había rey, en el Sukkot, que seguía al año de Shemitah, es decir, el octavo año, Shemitah es el séptimo año, el octavo año o el primer año del ciclo nuevo, que son ciclos de 7 años. En este Sukkot, todos los Yehudim venían a Bet HaMikdash, hombres, mujeres y chicos, Anashim, Benashim, Betav, una mitzvah especial, que vengan todos, y el rey sacaba el Sefer Torah en un momento, hacían una gran plataforma para el rey en el Bet HaMikdash, y el rey leía de la Torah a los Yehudim, reprochándolos o recordándolos su pacto con Hashem. Esta fue una manera de convocarse todos juntos para unirse bajo el rey, que el rey los hace recordar del rey del cielo, de Hashem, para cumplir la Torah y sean temerosos de Hashem, liyira'et Hashem. Y justo cuando se convoca y se junta todo el pueblo juntos bajo el reinado de Hashem, fue siempre en Sukkot, porque Sukkot
es la fiesta de unidad. Se unifican todas las clases de Yehudim a través del Lulav, se unifican a través de la Sukkah, y eso es lo que dijo Reb Leivik. No hay algo mejor que la Sukkah para servir como un Eruv, porque todo el concepto de la Sukkah es unir a los Yehudim, y todo el concepto de la fiesta de Sukkot es la unión entre Yehudim, poniendo al costado las diferencias que hay, a pesar que hay diferencias. Cada persona tiene su particularidad y su uniqueness, pero a pesar de eso hay algo que nos une, algo muy profundo que nos une, y esto es lo que representa la Sukkah. Así cuando Ruth Fabrengen, que el Rebbe explicó varios temas, el Rebbe siempre hacía un siyum. Eso tenía un parte del Talmud que él estudiaba, un libro de Talmud, un Masechet, y terminaba ese Masechet. En el año Tafshin Chav Bet, el Rebbe terminó el Masechet Eruvin. Eruvin es el Masechet que sigue a Shabbat. Y en Masechet Eruvin, y ahí contó esta historia del Eruv Hatzirot primero. El Rebbe, cuando terminó ahí el Masechet Eruvin, explicó un largo discurso, se llama un Hadran, cuando uno termina un Masechet, conectando el fin del Masechet y el principio. Pero ahí el Rebbe explicó el mismo concepto que se explicó en la unidad entre Yehudim que se logra a través del Sukkah. El Rebbe ahí explica lo mismo sobre Shabbat en general. Que el Eruv hay que hacer en Shabbat. Principalmente, ¿qué representa el Eruv en Shabbat? En Shabbat decimos que hay 4 dominios. Está el Reshut HaRabim, el dominio público. Está el dominio privado. Y después hay lo que se llaman Carmelit y un Makom Ptur, que son otras 2 categorías que están en el medio, ni son Reshut HaRabim, ni son Reshut HaYachid. Estos Daled Reshuyot que hay en Shabbat, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es en Shabbat convertir, mostrar que todo el mundo deja de ser un Reshut HaRabim, se convierte en Reshut HaYachid. En Shabbat no podemos cargar en la calle. No podemos cargar de la casa a la calle o de la casa a la calle a la casa. Pero dentro de la casa se puede cargar. Porque la casa se llama el dominio privado. O más literalmente, se llama en el idioma del Talmud, el dominio del único. Reshut HaYachid. Si representa un lugar, nuestra casa, tratamos que la casa sea un lugar donde Hashem mora ahí. Se siente que es el dominio que está bajo el dominio de Hashem. La calle es un lugar que pasan todo diferente tipo de cosas. Es un dominio del Rabim, de los múltiples. Es decir, no se siente la unicidad de Hashem. Se siente la diversidad de muchas creaciones que cada uno se considera con su identidad apartado del resto. ¿Cuál es el trabajo del Yehudí? Hacer del Reshut HaRabim un Reshut HaYachid. En Halajá, donde se ve este concepto, es el Eruv. El Eruv es que puede convertir un lugar que es prohibido cargar en un lugar que es permitido. Es decir, que el Eruv hace a través de la unión entre Yehudim, se logra también una unión entre las partículas, como están divididas, mostrando que en realidad todos son uno. Cuando va a venir Mashiach y va a venir la Geulah, va a ser todo Shabbat. ¿Qué quiere decir todo Shabbat? Se va a sentir en toda la creación constantemente que todo pertenece a Hashem, que todo viene de Hashem, que todo depende en cada instante de Hashem.
no se va a sentir la división o la diversificación de las diferentes cosas, al contrario, en todo se va a ver que en realidad tiene la misma esencia. La esencia es que previene de Hashem. Da un concepto más profundo a la forma de estudio de Reb Levi Yitzchok. Y que el Rebbe adaptó esta forma porque el Rebbe era alumno de su papá. Y el Rebbe profundizó este sistema. Reb Levi Yitzchok siempre trae muchos detalles en una situación que parecen ser muy diversos. Y Reb Levi Yitzchok encuentra el punto que los une y demuestra que el yesod del base es todo uno. El Rebbe en sus sijot, en sus mamarim, siempre, cuando hablaba, buscaba la diversidad y demostraba que no es casualidad que los diferentes conceptos vienen juntos, sino en su raíz y en su origen son realmente todo uno y demuestra la unificación que hay entre ellos. Esta es la manera que enseñaba a Reb Levi Yitzchok y se ve por ahí en otra oportunidad, me comprometo a preparar antes algo lindo, de sus enseñanzas que se puede transmitir fácilmente, que se puede tratar de entender, porque hay otros que son bastante abstractos o hace falta explicar mucho background de conceptos. Pero vamos a buscar algo y vamos a mostrar cómo él descifra muchas cosas que parecen ser diferentes y demuestra relación entre todos y como en realidad todos están unificados por su base y raíz. Para terminar, en los últimos años hay muchos Yehudim y Hasidim que hicieron la costumbre que el día de 20 de Av viajan hasta el lugar sagrado donde él está enterado, que en realidad no había un cementerio yudí ahí. Tenían que cercar un parte en un cementerio no yudí, separarlo y ahí enterrarlo. Como tenían que inventar un cementerio judío ahí, era un lugar de galut, no le mandaron a un lugar donde hay judíos y una comunidad judía, era un lugar remoto. Y hoy en día hay Yehudim muy dedicados a y dicen que yendo ahí, un tzadik que falleció en un lugar así, tantos años estaba después de fallecer, apartado, podemos decir, de todo el resto de la comunidad, no como otros tzadikim que la gente podía ir y visitarlo. Para llegar ahí era muy difícil y muy pocos llegaron durante los años del comunismo ahí. Hoy en día se convirtió en un lugar donde la gente va y toman fuerza para todo el año de este lugar especial del tzadik. Están saliendo, aunque sea estos años que hay problemas ahí en Rusia, etcétera, pero consiguen permisos y hacen charters, viajan ahí y celebran el día de su Hilulá, rezando y estudiando de su Torah y reforzándose en la firme emuná en Hashem y la esperanza para la Geulah Shaleimah. L'chaim. Que seguramente todos los que estamos conectados al Rebbe, en este día también podemos tomar fuerza y pedir todo lo que necesitamos para que Hashem nos saque ya del Golus. L'chaim.